Hola chicos, ¿cómo están? Esta es la tercera semana de clases, nuestra tercera clase que vamos viendo. En esta vamos a revisar lo que es el sistema óseo, el inicio de lo que es columna vertebral y las articulaciones que vamos revisando por segmentos. Entonces iniciamos con lo que es columna vertebral y sus características generales. ¿Qué es la columna? La columna, muchachos, es una estructura ósea, es decir, compuesta de tejido sólido del hueso, comprendida por piezas. Son pequeñas piececitas que nosotros conocemos como vértebras. Por eso ahí les puse pequeñas piezas superpuestas llamadas vértebras. Aproximadamente nosotros tenemos entre 32 a 34 vértebras, eso depende de la persona. Y sin embargo, por ejemplo, puede haber personas de 32, personas con 34, con 33 y no le causa ninguna repercusión a su salud. Se divide en 5 segmentos. Nosotros, o sea, estas 32, 34 vértebras las dividimos en 5 regiones. Y tenemos la región cervical, esto sí es regla, todos tenemos 7 cervicales, torácicas son 12 nada más, lumbares son 5, las sacras que nosotros tenemos son 5 y las coxigias, aquí existe la variación de 3 mínimo a 5 máximo. Entonces, si ustedes lo suman, aquí les va a dar el rango de 32 a 34 vértebras. Entonces, aquí yo les puedo preguntar, ¿qué es la columna vertebral? ¿Cuántas vértebras tenemos? ¿Y cuáles son los 5 segmentos de la columna? Miren que de esta lámina tienen 3 preguntas ahí que ir tomando nota, ¿ok? Entonces, aquí tienen ustedes, esta sería nuestra columna vertebral con sus 5 segmentos. El segmento de número 7, conocida como cervicales, por eso aquí en imágenes ponen, porque esta no la hice yo, la descargué, cervicales 7, torácica son 12, lumbares son 5, sacra son 5, se llaman fusionadas porque no se observan así como estas que se ven separadas, diferentes, sino que es una sola masa de hueso, pero que corresponde a 5 vértebras unidas. Y las coxis, o mejor dicho, el coxis o las coxigia, es lo mismo, que van de 3 a 5, todas también fusionadas. Entonces aquí les ponen total 33, pueden ser 32, pueden ser 35, en dependencia, como les digo. Entonces aquí las tienen. Miren, nuestra columna se observa con ciertas curvaturas que son normales, naturales. Esta es la curvatura de las caderas, que en el caso de las mujeres es un poquito más amplia, precisamente por el espacio que tiene que haber en la pelvis. Para el momento del parto, esto se tira para atrás para dar más chance a que el bebé pueda pasar por el canal de parto. Y lamentablemente pues esto ya es un cambio que queda definitivo en la mujer, por eso ustedes pueden observar cuando se dice es que en el caso de las mujeres cuando logran tener parto natural, ¿verdad? O parto vaginal, pueden quedar con cierto ensanchamiento de las caderas, precisamente por el cambio que ocurre en la columna vertebral en el momento del parto, que eso es totalmente natural. Y aquí tienen esta curvatura, por eso es ideal que nosotros busquemos sillas específicas ergonómicas de oficina para mantener la curvatura de nuestras torácicas y de nuestras lumbares. Mantener esta vuelta es importante para evitar pues más adelante los problemas de mala postura. Entonces aquí tienen, esto es lo mismo, las regiones que estábamos revisando, 7 cervicales, 12 torácicas o dorsales, este es el otro nombre, 5 lumbares, 5 sacra y de 3 a 5 coxigias. Aquí les puse una estructura osteofibro-cartilaginosa. ¿Qué significa eso? Osteo, que es sólida, fibro, que es de tejido fibroso, y cartilaginosa, que contiene cartílago que le permite la flexibilidad a nuestra columna. Entonces, aquí les puse también, es una estructura articulada, porque obviamente pues va de articulación, 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 todas van unidas por articulaciones.
y que tiene cierta resistencia, cierto aguante desde el momento en que nos soporta el peso, entonces nuestra altura y el peso. Entonces depende mucho, por eso que nosotros decimos es una estructura que permite la resistencia de nuestro cuerpo. Aquí les puse las características comunes. La mayoría de nuestras vértebras tienen las mismas características, excepto las primeras, que son un poco diferentes precisamente porque no contienen tanto peso y porque tienen que tener la morfología ideal para unirse con el agujero magno que revisábamos en la base del cráneo del hueso occipital. Entonces, vamos a revisar de manera general, ellas tienen cuerpo. El cuerpo pues es la parte anterior o la parte de adelante de nuestras vértebras. Tienen forma de cilindro. Aquí en esta imagen esto es el cuerpo, la parte en forma de cilindro. Se modifican según su región, es decir, las más altas son más delgaditas, más pequeñas y mientras van avanzando o van bajando nuestras vértebras se ponen más gruesas y más robustas. ¿Por qué? Porque obviamente tienen que tener la capacidad de soportar el peso de toda la parte de arriba. Contienen un foramen, el foramen es el agujero vertebral, este que está acá, este agujero, y tienen apófisis. Las apófisis son estas partes de acá que son las protuberancias que le brindan la forma peculiar a nuestras vértebras. Perdón, estas son las alas y estas son las apófisis, que son prácticamente, por ejemplo, esto lo podemos observar en la parte de la espalda en las personas muy, muy delgadas, se logra observar las pelotitas y pelotitas en la columna. Esos son las partes de la apófisis, las protuberancias óseas que nosotros podemos observar. Entonces, que en este caso aquí están hacia adelante, esta es la parte de adelante, aquí tienen el cuerpo, miren los cuerpos de las vértebras y estas son las apófisis, miren, aquí se observan. Entonces, aquí de manera general tienen estas funciones. Si yo les pregunto cuáles son las funciones de la columna vertebral, sirven de sostén, me mantienen sostenido de pie, me mantienen sostenido sentado, me mantienen sostenido acostado. Entonces nos ayudan de sostén y soporte a nuestro cuerpo. Me mantienen o me dan la flexibilidad gracias a sus discos vertebrales. Los discos se encuentran entre las vértebras, por eso se llaman discos intervertebrales, discos que están entre las vértebras. Nos ayudan también a la protección de un canal que se llama el canal medular, donde viaja nuestra médula espinal, que prácticamente la médula espinal es una elongación. ¿Qué es una elongación? Es una prolongación de nuestro tallo encefálico, que prácticamente es una raíz de nervios. Por eso la columna, si nosotros manipulamos mal, por ejemplo, cuando se hacen las punciones lumbares, cuando se hace la anestesia, los tipos pues, de anestesia, la raquidia, son procedimientos que pueden molestar, que pueden incomodar porque están entrando meramente a tocar los nervios. Entonces, ahí tienen ustedes, ¿verdad? Las funciones básicas. Estos son los tipos de articulaciones que tiene la columna vertebral. Dentro de las más importantes, la articulación atlanto-occipital. ¿Por qué se llama articulación atlanto-occipital? Atlanto viene de Atlas, es decir, del nombre de la primera vértebra, y occipital que viene de la base del cráneo, el hueso occipital. Entonces, así por términos, ustedes ya saben que la articulación atlanto-occipital es la articulación que está destinada meramente a la unión del atlas con el occipital. Tenemos las articulaciones intervertebrales, que son las articulaciones que existen entre las vértebras. Tenemos las articulaciones de procesos espinosos, que son las articulaciones de los procesos espinosos de las vértebras. Y tenemos la articulación sacroilíaca, que es la última prácticamente. Es la unión que existe entre el sacro y las crestas ilíacas. Bueno, las crestas como tal, la parte posterior, sí, no la parte de adelante, que prácticamente es la articulación de la columna con la pelvis en la parte lateral. Entonces, ahí tienen ustedes las articulaciones más importantes de nuestra columna. Los movimientos
qué tipo de movimientos me permite mi columna vertebral. Me permite movimientos de flexión, extensión, es decir, el hecho de que me haga para adelante, flexión, extensión, que me haga para atrás o me estire, que me logre inclinar, que pueda rotar, por ejemplo, cuando nos ponen a hacer educación física, que el profesor nos decía o la profesora, rotemos el tronco. Eso es un movimiento de rotación que nos permite la columna vertebral. Entonces ahí tienen ustedes tipos de articulaciones y movimientos de la columna vertebral. Entonces, aquí tienen ustedes, esta es la primera articulación que les estaba diciendo, la atlanto-occipital. Tienen ustedes acá, aquí están los discos, miren, los discos intervertebrales que están entre una vértebra y otra, ahí están discos, 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 discos. Entonces, aquí tienen ustedes, en ese caso esa imagen la puse por las articulaciones intervertebrales. Tienen acá, este es el sacro, y aquí tienen ustedes los huesos ilíacos de la pelvis. Entonces, esta es la articulación sacroilíaca, que es la unión entre el sacro y los dos huesos ilíacos de cada lado. Entonces, esta es la articulación de este nombre, por eso recibe esa, porque hace mención a las dos estructuras. Y aquí tienen los movimientos, flexión, extensión, inclinarse para los lados y los movimientos de rotación. Entonces aquí tienen en esta imagen las articulaciones más importantes de la columna y sus movimientos. Flexión, extensión, inclinación y rotación. Esto lo puedo preguntar como complete. Mencione los 4 movimientos básicos de la columna y 3 articulaciones comunes o básicas. Entonces, ya sabemos, ¿verdad?, que de manera general las vértebras tienen cuerpo, tienen el agujero o el foramen y tienen las apófisis. Entonces, de manera general ahí les puse. Las vértebras tienen una morfología, es decir, una forma anatómica diferente según su región. Y otra característica importante, que esto permite conocer la región a la cual pertenecen. Por ejemplo, las cervicales son las más chiquititas. Como podemos ver en esta imagen, estas serían cervicales porque son pequeñas, son delgadas, y estas ya serían torácicas, son un poquito más grandecitas, son un poquito más anchas, y estas pueden ser lumbares, que ya pues son las más robustas, son las más grandotas. Entonces aquí obviamente pues no están en orden, más que todo se ponen así en imagen para que ustedes observen que ellas morfológicamente son parecidas, pero de que a su misma vez nos permiten saber de qué región anatómica de la columna son. Entonces, aquí les puse la primera vértebra, que es la primera vértebra cervical. Nosotros hacemos referencia a ella como C1, cervical 1 o atlas. Cualquiera de los dos nombres que ustedes me pongan está correcto. Si yo les pregunto, nombre de la primera vértebra cervical se conoce como atlas o C1, está correcto. Cualquiera de los dos nombres que ustedes me pongan está buena. Es una vértebra especial. Si ustedes se fijan, no tiene cuerpo por ningún lado. Lo que tiene es su apófisis, su foramen, que sería el agujero, y tiene estas dos almohadillas, les decimos nosotros, una especie de almohadillas, que prácticamente pues son las masas laterales, y tiene sus arcos que le permiten dar la forma redonda. Pero estas masas, ¿por qué las tiene? Precisamente porque aquí va encajada la cabeza de nosotros. Entonces aquí tienen que tener una articulación un poco más acolchonada que nos permita los movimientos laterales del cuello. Y por eso no tiene cuerpo, porque no podemos tener el cuello rígido. Tenemos que tener cierto, a menos que tengamos una tortícolis, pero obviamente pues esa es otra cosa. Entonces en ese caso pues nosotros nos permite el rango de movimiento de nuestro cuello hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, y necesitamos tener un grado de flexibilidad. Por eso aquí está, C1 es la primera vértebra conocida como atlas. Vamos con la vértebra número 2, que también es un poco diferente. Se conoce con el nombre de axis o el nombre de C2, cervical 2.
Entonces, si ustedes se fijan, aquí les puse, es una vértebra también especial. Esta tiene cuerpo, pero de este cuerpo se desarrolla un diente, que es este que está aquí. Aquí estaría el cuerpo y este es el diente que se llama odontoides o que tiene la forma de un diente. Entonces, el diente del axis o apófisis odontoide, que es esta que está aquí. Y este dientecito le permite unirse a la C1 o a la vértebra llamada atlas. Si nosotros no tuviéramos este odontoides aquí, no se puede articular con la vértebra número 1. Entonces, esa es su parte más específica. Tiene su apófisis espinosa, que estas las podemos sentir, por ejemplo, que ustedes se toquen el cuello en la parte posterior, aproximadamente después de los cóndilos occipitales, ahí estaría nuestro atlas en la parte de la línea media y por debajo de esa primera vértebra, que tal vez no la van a sentir mucho a menos que sean muy delgados, pueden sentirse las apófisis espinosas de las siguientes vértebras cervicales, que prácticamente pues ahí sería el atlas, después sería el axis, la C2, y posteriormente de la C3 a la C7, que así hacemos referencia. Solamente la vértebra número 1, atlas, y la vértebra número 2, axis, son las únicas que tienen nombre. El resto de vértebras nosotros hacemos referencia cervical 3, C3, cervical 4, C4, cervical 6, C6, cervical 7, C7. Entonces, la única son estas dos. Aquí les puse en esta imagen, aquí tienen ustedes el atlas, aquí tienen sus masitas, miren, las masitas, y aquí tienen el axis. Entonces, el axis, que es la que tiene el hueso o la prominencia de diente llamada odontoides, entonces aquí permite el odontoides articularse con mi primera vértebra llamada atlas. Entonces, en este caso, esto se llama articulación atlatoaxial. Es la unión entre mi primera atlas con mi segunda vértebra llamada axis. Atlantoaxial. Ahí la tienen. Las cervicales de la C3 a la C7 todas tienen la misma morfología. Aquí sí todas son iguales. ¿A qué características tienen ellas? Son las más pequeñas, como les decía, son las que están más altas, son las que soportan la cabeza, pero conforme va avanzando el resto de columna necesitamos más peso. Entonces, al tener más pesos, obviamente pues se van haciendo un poco más amplias. Entonces, son las más pequeñas. En el centro se encuentra el agujero, que es el mismo foramen, el agujero vertebral. Tienen el cuerpo vertebral más alargado, si ustedes se fijan, es un cuerpo un poco más larguito, más cilíndrico, más espacioso. Y los procesos espinosos son más largos, que son los que nosotros nos podemos sentir aquí detrás del cuello. Las pelotitas, esas prominencias de hueso, son parte de nuestra apófisis espinosas de las vértebras cervicales o las vértebras del cuello. Las torácicas, todas son iguales. Venimos desde la torácica número 1 hasta la torácica número 12. Por eso hacemos referencia a T1 hasta T12. Son las más grandes. En relación a las cervicales, son un poquito más anchas. Son las únicas que se articulan con las costillas. Esto tengan cuidado, que esto siempre lo pregunto como falso y verdadero. Las vértebras torácicas son las que se articulan a las costillas, verdadero. ¿Y cómo se articulan? Se articulan a través de la apófisis transversas. Entonces, generalmente, pues estas son las que nos ayudan a nosotros a que podamos tener la unión entre las costillas con la columna vertebral. Entonces, ¿cómo se unen? Como les puse ahí, a través de la apófisis transversa. ¿Cuáles serían las apófisis transversas? Serían estas porciones que están acá. Aquí viene el cuerpo, aquí está el agujero, aquí está la espinas o la apófisis espinosa,
Y aquí tenemos las transversas que nos ayudan a que aquí se articulen nuestras costillas. La apófisis espinosa, que son estas, son puntiagudas y son inclinadas hacia abajo. Por eso podemos ver en la espalda de una persona muy delgada cómo se observan esta porción de acá. Inclusive las podemos tocar. Pueden hacer el experimento, pueden revisar a las otras personas o pueden tocárselas ustedes, pero cuidado, las van a hundir, solo las van a tocar despacio y las pueden contar. Si es una persona muy delgada, perfectamente se pueden visualizar. Entonces aquí tienen una vista axial o una vista desde arriba y aquí tienen una vista de lado o lateral. Las lumbares se conocen con L de lumbar o de la espalda baja, y son 5. Entonces va de la L1 a L5. Son del cuerpo más voluminoso, más grande. Aquí las pueden ver. Todas estas son lumbares, jóvenes. Y si ustedes las ven, se fijan bien, son anchas, son robustas. Las apófisis espinosas, que son estas que están aquí, son más amplias, son más cuadradas, más robustas, vienen desde muy delgadas hasta terminar en las más gruesas. ¿Por qué las lumbares no todas son del mismo tamaño? Porque estas ya van soportando el peso de las torácicas. Las torácicas van soportando el peso de las cervicales que están hasta aquí arriba. Entonces vamos viendo de que ellas necesitan tener ese cambio. Entonces son las más robustas, son cortas y son rectangulares. Si ustedes se fijan, estas apófisis espinosas son rectangulares. Miren. Las apófisis transversas, que son estas que están a los lados, son más delgadas. ¿Por qué van a ser más delgadas? Porque aquí no van a tener unidas las costillas, entonces no necesitan tener un amplio soporte. Entonces son más delgadas que las dorsales o torácicas. Las sacras que va de la S1 a la S5 es una sola composición de hueso, una sola estructura y que ellas contienen tanto en la parte anterior como en la parte posterior 4 filas de agujeros, que ahí los van a ver. La parte final es conocida como el vértice, como todo triángulo, porque parece un triángulo. Tiene un vértice, el vértice del sacro, donde se articula con la última porción que se conoce con el nombre de coxis. Las coxigias son las más chiquitas, están conformadas de 3 a 5 vértebras y que son pequeñas o están unidas para poder conformar una sola estructura ósea. Entonces, observen acá, este sería el sacro y aquí lo estamos viendo desde una vista posterior. En este caso, aquí ustedes pueden observar primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila. Lo que les estaba diciendo, 4 filas de agujeros que prácticamente en esos agujeros que ya no tienen en el centro, lo tienen a los lados. Aquí salen todas las últimas raíces nerviosas que van para los pies. Aquí tienen el coxis, que prácticamente son esta masita de huesos, son chiquititas, son delgadas también y que es fácil que, por ejemplo, si nosotros caemos sentados, podemos fracturarnos el coxis. Entonces aquí tienen también es el mismo sacro visto de otra manera. Aquí tienen el mismo sacro visto de una lateral. Entonces observen que tanto anterior como posterior logramos ver las mismas 4 filas de agujeros y aquí lo tenemos de lado unido el sacro y el coxis. Entonces, para que lo puedan visualizar a cualquiera de las vistas, estamos viendo siempre la fila de agujeros. Aquí está 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y las otras 4, donde la busquemos. Vamos a revisar el tórax. El tórax, muchachos, es prácticamente una estructura ósea denominada como caja porque es una estructura osteocartilaginosa. ¿Qué significa eso? Que tiene contenido óseo, es decir, durito, y cartilaginoso que nos permite la flexibilidad. ¿Por qué el tórax tiene que ser flexible? Eso siempre lo pregunto y la respuesta es por la respiración, por la presencia de nuestros pulmones que están constantemente ingresando aire y sacando aire, haciendo inhalación y expiración. Entonces necesitamos tener una caja que proteja los pulmones, que está hecha de hueso y de cartílago, que nos permite el hecho de hacer respiración
profunda y expiración profunda, que nos permita a nosotros inflar, por así decir, en términos sencillos, inflar nuestros pulmones. Entonces, ¿para qué sirve el tórax? Nos ayuda a proteger nuestros pulmones, protege nuestro corazón y nos protege los demás órganos que están en el mediastino. El mediastino es una estructura que está en el centro del pecho, específicamente en el centro de los dos pulmones, que prácticamente ahí está el corazón con su bolsita de protección, su pericardio, las arterias importantes. Entonces, ahí les puse, se compone el tórax en la línea media posterior, es decir, en la línea del centro, en la parte posterior, por las vértebras del tórax. Así de que prácticamente las vértebras torácicas pertenecen a la composición posterior de nuestro tórax. En la línea media de adelante o anterior tenemos el esternón. Lateralmente del tórax tenemos las costillas, que son 24 arcos o 12 pares, 12 a cada lado. Y los cartílagos costales que están pues de manera de haciendo la expansión y están entre el esternón y las vértebras, perdón, entre el esternón y las costillas. Entonces, aquí tienen ustedes, esta es nuestra caja torácica, como les estaba diciendo, tenemos la composición, arriba tenemos la cintura escapular, que prácticamente la cintura escapular es la composición de nuestras clavículas, las dos clavículas con los omóplatos o los omoplatos, cualquiera de los dos términos está correcto, omóplatos u omoplatos. Entonces, eso es cintura escapular superior. Tenemos la composición anterior por el esternón, los cartílagos costales, que son estos blanquitos que logran observar. Tenemos las costillas de manera lateral, que son 12 pares, un total de 24 costillas, y por detrás tenemos nuestra columna vertebral. Entonces, ahí tienen ustedes los componentes del tórax, que generalmente lo pregunto, o los límites. En las costillas tenemos 1 a 7 costillas verdaderas. Cuando pongo aquí es el par, muchachos. Por ejemplo, el par 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 7, que es esta que está aquí, nosotros las conocemos como costillas verdaderas. ¿Por qué les decimos costillas verdaderas? Porque son las costillas que están unidas o articuladas directamente con el esternón. Entonces, ¿cómo ellas se unen o se articulan al esternón, que es este hueso que está aquí? Este que ven acá. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos pues que son las verdaderas? Precisamente porque están unidas directamente al esternón mediante los cartílagos costales. Cartílagos costales. El par del 8, que lo tenemos acá, del 8 al 10, son conocidas como costillas falsas. ¿Por qué se llaman costillas falsas? Precisamente porque no van unidas de manera directa al esternón. Sí se unen al esternón, pero no van directamente. Ellas prácticamente, esta número 10 se une a la 9 y la 9 a la 8 y la 8 a la 7. Y la 7 carga el peso de los cartílagos costales de la 8, 9, 10 y la de él mismo para unirse al esternón. Entonces, como el par número 8, 9 y 10 no se unen directamente con el esternón, se conocen con el nombre de costillas falsas. Y el par número 11 y 12, que son estos dos que están aquí, se llaman costillas flotantes. Las costillas flotantes se llaman así porque no están unidas a ninguna estructura, que son las que las personas se quitan para, sobre todo las mujeres, para tener una cintura más estrecha. No es que nos sirvan, claro que sí tienen su función, parte de sostén, parte de soporte para nuestra caja torácica, tienen utilidad, claro que sí, así que no se las vayan a quitar. Entonces, prácticamente nos ayudan a nosotros a mantener esa estabilidad en el tórax. Si yo les pregunto por qué se conocen como costilla verdadera y por qué
se conocen como costillas falsas, ¿cuál es la diferencia? Ya la saben. Entonces, aquí les tengo las costillas como tal, vamos a estudiarlas, sus características. Son huesos alargados, es decir, ustedes los pueden ver, son larguitos, lo que pasa es que son curvos, pero son huesos alargados en forma de arco. Aquí lo tienen, en forma de arco o en forma de C. Ellas contienen acá un ángulo que nosotros le llamamos el ángulo costal o el ángulo de la costilla. La parte anterior, que es esta parte que está aquí, esta es la parte de adelante, esta es la parte de atrás. ¿Cómo sé? Precisamente porque esto se llama cabeza de la costilla. Estos son los tubérculos, este es el cuello de la costilla, este el ángulo costal y esta es la parte posterior de la costilla que se une a las vértebras. Aquí adelante se unen al esternón, aquí atrás se unen a las vértebras. Entonces aquí está, parte anterior se unen al cartílago costal y el cartílago costal se va a unir al esternón. La parte posterior se une con las vértebras, que serían las vértebras torácicas o las vértebras dorsales. No se unen a las vértebras cervicales, no se unen a las vértebras lumbares, no se unen a las vértebras sacras y no se unen a las vértebras del coxis. Únicamente las vértebras torácicas o dorsales. El esternón. Les digo, hasta acá les dejo lo que son costillas porque todas siguen la misma estructura, las mismas características anatómicas. Todas tienen cabeza, cuello, sus tubérculos, que es donde permiten ciertas inserciones musculares y lo que serían los músculos intercostales y tienen su ángulo costal, ¿ok? Todas lo tienen. Entonces, por eso solamente les hice una sola caracterización para no repetir nuevamente todo. El esternón es un hueso ubicado exactamente en la línea media del tórax anterior, es decir, de la parte de adelante del pecho. Tiene en su vista frontal o de adelante que nosotros lo observamos como un hueso plano y un hueso alargado. En la vista lateral se observa una ligera convexidad, es decir, que lo observamos una pequeña curvatura y hacia adelante. Si yo lo pongo de lado, lo puedo observar ligeramente curvo y hacia adelante. Perdón, hacia adelante. Las partes anatómicas del esternón son las siguientes. Esto siempre lo pregunto. ¿Cuáles son las partes del esternón? El manubrio, el cuerpo y la apéndice sifoide. Lo vamos a ver a continuación. Aquí tienen ustedes lo que es el manubrio, que es la primera porción de nuestro esternón. Segunda porción, lo que es el cuerpo. Y la última porción, el apéndice sifoides. Aquí lo tienen, sifoid, proceso sifoideo o apéndice sifoidea, es lo mismo. Entonces, aquí tienen, si yo les pregunto, ¿cuáles son las tres porciones del esternón? Son estas tres, las tres porciones anatómicas, manubrio, cuerpo y apéndice sifoides. Si lo ponemos de lado, podemos observar la convexidad. Miren que se ve como una cierta curvatura y tiene estos huequitos, que son 7. ¿Por qué son 7? Recuerden que aquí se unen los cartílagos de las primeras 7 costillas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 agujeros donde se articulan a los dos lados, tienen estos agujeros, donde se articulan los cartílagos costales del par número 1 hasta el par número 7. Aquí tienen el ángulo, así se llama esta parte de acá, el ángulo del esternón conocido como ángulo de Lewis. Ese es el término científico de este ángulo, pero no se los voy a preguntar. Me interesa que ustedes sepan que tiene una ligera convexidad con sus 7 agujeros
donde se articulan los cartílagos costales. Aquí tienen ustedes para qué sirve el tórax y cuáles son las articulaciones del tórax. Tenemos como funciones protecciones de los órganos, específicamente pulmones, corazón, los órganos del mediastino, favorece la respiración, permite la inserción de los músculos, específicamente todos los músculos del tórax que vamos a revisarlos, lo que son los serratos, los que son los pectorales, el mayor, el menor, los intercostales, los músculos de la respiración. Entonces, tenemos todos estos como funciones básicas y principales. Articulaciones, tenemos las articulaciones costovertebrales, que es la articulación dada entre las costillas y las vértebras. Tenemos las articulaciones esternoclavicular, que es la articulación que se da entre el esternón y la clavícula, esternocostales y las intercondrales. Entonces tenemos, estas son las articulaciones básicas de nuestra caja torácica. Las intercondrales entre entre lo que son las articulaciones, o mejor dicho, lo que son los cartílagos condrales o los costales. Entonces ahí tienen ustedes todas estas articulaciones. Son las básicas. Aquí tiene, en esta imagen está mucho mejor determinado, en esta imagen mucho mejor definida lo que es el esternón. Tenemos el manubrio, tenemos el cuerpo del esternón y el apéndice cifoide. Observen acá la costilla número 1, la 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La 7 es la última que va directamente unida al esternón. La 8, 9 y 10 le van pidiendo llévame, llévame, le van pidiendo ride a la número 7 para que se puedan articular al esternón. Y los últimos dos pares que aquí están abajo son las costillas flotantes. Entonces ahí tienen lo de las costillas las costillas verdaderas, las costillas falsas. Aquí tienen el movimiento del tórax, que prácticamente pues es el movimiento de la respiración. Cada vez que nosotros ingresamos aire a los pulmones, él hace la expansión que permite lo que es la inspiración adecuada. Entonces ahí lo tienen, son movimientos pues paradójicos. Tenemos los tipos de tórax. ¿Qué son los tipos de tórax? Prácticamente esto lo estudiamos nosotros más en semiología, en medicina, para poder determinar los grados de deformidades que puedan existir. Entonces, normalmente nuestro tórax tiene la forma cilíndrica y cónica en su vértice. Cilíndrica en la parte superior y cónica en la parte del vértice. Vamos a revisarla. Aquí en esta imagen está bien descrito. Aquí tenemos la forma típica de nuestro tórax, que prácticamente es pequeño o estrecho en la parte superior y muy amplio o ancho en la parte inferior. Entonces hace la referencia que habitualmente es cilíndrico y es cónico. Entonces, si nos regresamos, aquí sería la parte cilíndrica, perdón, la parte cónica, que es la parte más delgada, y la parte cilíndrica, que sería la parte más ancha. Que nosotros tenemos agujero superior o agujero torácico superior y agujero torácico inferior, que es más amplio. Aquí tienen las caras. La cara de adelante o anterior es la cara del esternón, cara external se conoce. La cara posterior es la cara dorsal y la cara lateral a ambos lados, que es donde están las costillas, que nosotros también le decimos que se unen las caras adelante y de atrás. Entonces tienen las tres caras del tórax. Tenemos los espacios intercostales, que son los espacios que están entre las costillas. Están limitados arriba y abajo por las costillas, por delante el esternón y por atrás las vértebras. Aquí tienen los orificios, orificio torácico superior u orificio superior del tórax, orificio inferior del tórax. Aquí tienen las siglas OST y el OIT. El de arriba es pequeño, es estrecho, donde se encuentran los ápex. Los ápex son la punta de cada pulmón. Y en la parte inferior tenemos que es un agujero amplio donde se abre para dar lugar a nuestra cavidad abdominal.
Prácticamente, muchachos, en el final acá del tórax, aquí en la parte inferior, nosotros tenemos un gran músculo delgado que se llama el diafragma, que permite hacer una separación entre la cavidad del tórax con la cavidad del abdomen. Entonces, ahí lo tienen para que pues cuando miremos músculos lo vamos a revisar rápidamente. Tenemos los tipos de tórax, el tórax largo, largo y estrecho. Esto pues tenemos acá un predominio de mayor ángulo infraesternal cerrado, que sería en este caso el ángulo de Luis, un poco más cerrado de lo normal. Tienen el tórax ancho y corto, es decir, esto es común encontrar en las personas que realizan mucho ejercicio. Tienen el tórax normal, que es el tórax intermedio, que no tiene tanto predominio muscular, pero tampoco tiene pobreza de masa muscular. Entonces es un tórax normal intermedio entre los dos tórax anteriores. Vamos con la primera porción de los huesos del miembro superior. Hasta acá va a llegar su examen. Tienen suficiente materia para que vayan revisando. Entonces, hasta esta parte vamos a llegar a la cintura escapular. La cintura escapular, muchachos, está dado por la parte superior del tórax, anterior y posterior. Es decir, en la parte de las clavículas y en la parte de la escápula, que la escápula es el mismo omóplato. Aquí les puse, son estos huesos que están en rojo, estos que están aquí detrás, esto es la parte de la espalda. Esto ustedes se lo pueden tocar, está debajo prácticamente de nuestros hombros, en la parte posterior de la espalda o en la parte dorsal. Entonces son esas prominencias de huesos que nosotros sentimos. Son huesos planos en forma de triángulo invertido y poseen dos caras, una cara de adelante que es anterior y una parte posterior. La parte de anterior o la parte de adelante, esto que nosotros estamos viendo acá, el paciente está de espalda, esta sería la cara posterior. La cara de anterior es la que está en la otra vista, como que yo esté viendo de frente al paciente. Entonces, la anterior es lisa, es cóncava o hueca, aquí se las dejo, es cóncava o hueca, se llama fosa subescapular. La parte superior de esta parte anterior existe el apófisis coracoides, que nosotros la encontramos en esta región, pero de la otra cara. La apófisis coracoide y su ángulo superior. De la parte lateral, si yo la veo de lado, aquí, en esta vista, observo la cavidad glenoidea, que es esta porción que está aquí. La cavidad glenoidea, muchachos, es una especie de huequito donde se articula la cabeza del hueso humeral, que es este que está aquí, y esto me da la articulación del hombro. Entonces, en la parte posterior, que es esta que está aquí, es convexa, o sea que es hacia adelante o con cierta vuelta para afuera y tiene dos fosas. Cuando decimos dos fosas es que tenemos esta que está aquí arribita y esta que está aquí abajo. La fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. ¿Por qué se llama supra e infraespinosa? Supra, precisamente, muchachos, porque esto que lo divide, esta porción que ustedes observan acá, que la divide, es una espina. Entonces, todo lo que está por encima de la espina se llama supraespinoso. Todo lo que está por debajo de esta espina se llama infraespinoso. Entonces, aquí la tienen, la escápula vista. Esta es la parte de adelante. Si ustedes se fijan, es lisa, no tiene ninguna estructura que mencionar. Aquí tenemos lo que es la cavidad glenoidea, que esto es lo que se observa lateral. Si yo la pongo de lado, así la veo. Esta es la cavidad glenoidea. Aquí tienen ustedes la apófisis coracoides, miren, que es donde se articula parte también. Aquí se articula o se une la clavícula y aquí se une la cabeza humeral eh, para dar la articulación del hombro. Aquí tienen ustedes la parte, todo lo que es la ala de la apófisis, perdón, de la escápula. Y aquí tienen el acromio, que prácticamente pues también todo esto conforma la articulación del hombro. Aquí la tienen de una vista lateral y aquí la tienen de una vista posterior. Aquí está la espina, miren, la espina. Aquí tienen el acromio. Aquí tienen la parte superior o la fosa supraespinosa
y aquí tienen la fosa infraespinosa, lo que está debajo de la espina. Entonces aquí vamos a revisar ahora las clavículas. Las clavículas pues son huesos alargados, que son estos que están encima de la primera costilla. Se articula con parte del manubrio del esternón y se articula, aquí tienen, con el acromion de nuestra escápula que acabamos de revisar. Entonces un hueso alargado en forma de S, aquí no se logra ver, en la otra imagen sí, se articula o se une en el manubrio esternal, en la parte anterior, y en la parte posterior de su hueso o de él mismo se articula con el acromion de la escápula en el extremo lateral y posterior. Entonces nosotros le decimos posterolateral. Aquí la tienen, miren, en forma de S. Si nosotros observamos bien nuestra clavícula, esta sería la parte de adelante. Ella tiene un cuerpo, tiene la extremidad external, que es la parte más proximal, y esta es la parte más distal. Entonces esto es lo más cercano al esternón y esto es lo más lejano al esternón, porque aquí ya está en el área del acromio. Todo esto es el cuerpo. Esta sería la cara superior y esta la cara inferior. O sea que si esto yo lo estoy viendo de encima, y si yo le agarro este hueso y le doy vuelta para ver qué tiene debajo, así lo voy a observar, la cara inferior. Observo estas impresiones que tiene acá, estos surcos, el surco subclavio, donde se va a insertar el músculo subclavio. Tenemos la impresión para el ligamento costoclavicular, que es este que está aquí, y tenemos las carillas externales. Las carillas me sirven para hacer la articulación o la unión. En este caso, carilla external para el esternón, específicamente para el manubrio, y aquí tienen la carilla acromial específicamente para el acromio de la escápula. Entonces aquí los tienen las dos clavículas, miren, en forma de S. Aquí sí las podemos ver en esta vista, muy bien se ve la morfología de una S, ya lo vieron, con la articulación acá de lo que es la parte anterior con el esternón y la parte posterior con el acromion de la escápula. Aquí va la escápula, miren. Y aquí tienen en esta vista la escápula o el hueso de la parte posterior de la espalda o de la parte que nosotros podemos observar la articulación. Aquí tenemos el húmero, que lo vamos a revisar en la siguiente clase, con su cabeza humeral que se articula en la cavidad glenoidea de nuestro escápula o acromio. Entonces aquí tenemos el húmero, vamos hasta acá llegar para no sobrecargarlos de tanta información. Es un hueso largo, tiene el extremo proximal, tiene un extremo distal y tiene una diáfisis. La mayoría de nuestros huesos largos tienen esta clasificación, muchachos, para que ustedes pues ya vayan aprendiendo, revisando estos nuevos términos que estamos viendo. Acuérdense que todo proximal, en este caso sería esta porción que está acá, proximal, cercano a la cabeza. Tienen la diáfisis es el cuerpo, y lo que más se aleja se conoce como distal. Entonces tenemos extremo proximal, diáfisis y extremo distal. Y claramente el húmero es el hueso largo que constituye el brazo. El antebrazo es esto que está acá, que todavía no lo vamos a revisar. Entonces, en el extremo proximal vamos a hacer un zoom, por así decirlo. Un zoom o un estudio o un análisis solamente del extremo proximal ahorita del húmero, que sería esta porción de acá. Vamos a revisar. Entonces, sería como revisar solamente el extremo de ahí. Vamos a revisar en la primera porción, que sería haciendo este zoom. En la primera porción observamos la cabeza del húmero. En este caso, aquí les puse una superficie redondeada. Aquí la pueden observar redondeada, que se encuentra la cabeza humeral, que es esta que ustedes observan acá. Esta cabecita humeral es la que me permite la articulación con la cavidad glenoidea de la escápula. Esta es la escápula. Aquí tienen ustedes la cavidad glenoidea y aquí tienen la cabeza humeral, que se unen o se articulan aquí. Y me va a conformar, ¿verdad? Lo que es la articulación del hombro.
Esta parte, muchachos, tiene dos cuellos, que es el cuello anatómico y lo que es el cuello quirúrgico, que esa la logramos observar mejor en esta imagen. Aquí, esta sería el húmero, esta es la cabeza humeral y en este caso esto es el cuello anatómico y aquí tienen el cuello quirúrgico. ¿Por qué se llama cuello quirúrgico esta parte? Porque esta es la parte donde más se dan las fracturas de hombro, que es muy poco común, ¿verdad? Pero sí se pueden presentar y en el caso de que se presentan es acá donde ocurren la mayor frecuencia de fracturas. Entonces ahí tienen el cuello anatómico y el cuello quirúrgico. Hasta acá queda la primera porción que nosotros estudiamos como porción proximal del húmero o del hombro. Vamos a estudiar la diáfisis. La diáfisis es el cuerpo del húmero y aquí lo que nosotros observamos, lo más relevante es la tuberosidad deltoidea. La tuberosidad deltoidea es esta que está acá, esta porción, todo esto, que es donde se inserta el vientre del músculo deltoide. El músculo deltoide, ustedes, mis chicos de enfermería, son los que más van a utilizar para hacer lo que es las inyecciones, para insertar la aguja directamente en el músculo deltoideo. Entonces, aquí está, se presenta la tuberosidad deltoidea y en el extremo distal, que es la última porción, que sería esta parte de acá, porque esto ya es antebrazo, esto es el cúbito y el radio. Entonces, en esta última parte, nuestro húmero es sumamente importante porque él a los dos extremos tiene articulaciones, muchachos. En la parte superior está la articulación del hombro y en la parte inferior está la articulación del codo. Entonces, en la cara anterior y posterior tenemos algo que se llama tróclea, que aquí lo pueden ver. Aquí está la tróclea, miren. Entonces, esta porción está en la cara anterior y parte de esta tróclea llega hasta la parte posterior. En la cara anterior tenemos los cóndilos, que en este caso es esto que está acá, un cóndilo humeral y la tróclea. Tenemos dos apófisis, que son estos que están aquí, el epicóndilo, epi encima, cóndilo, que hace referencia a esto, entonces epicóndilo encima del cóndilo, y tienen la epitróclea, que es encima, epi encima, tróclea, encima de la tróclea. Entonces tenemos cóndilo, tróclea, tenemos epicóndilo encima del cóndilo y epitróclea encima de la tróclea. Y también tenemos la cavidad olecraniana, que aquí no se observa. La cavidad olecraniana prácticamente está aquí debajo, es un hueco, que es lo que permite la articulación del codo. Si por ejemplo yo estiro el brazo, yo me logro sentir en la prominencia del olecrano. Si yo vengo y flexiono mi brazo, logro ver la prominencia de la cavidad olecraniana, que ahí la van a ver. Entonces, aquí lo tienen el húmero en toda su totalidad, la cabeza humeral, la porción distal, perdón, porción proximal, la diáfisis, que es el cuerpo, y la porción distal, que prácticamente pues, es la última porción de este hueso. Aquí lo tienen en toda su totalidad, la parte de adelante, visto desde atrás. Encontramos acá, tenemos lo que son la parte proximal, la cabeza, los cuellos, el anatómico y el quirúrgico. En la parte de la diáfisis encontramos la tuberosidad del deltoides, la tuberosidad deltoidea. Y encontramos en la parte distal lo que son el cóndilo y la tróclea, epicóndilo y la epitróclea. Entonces, si lo ponemos en la parte de atrás, logramos ver la fosa olecraniana. Aquí está, miren. En la parte de atrás logramos observar la tróclea también, ¿verdad? Igual con su cóndilo, aquí está el epicóndilo y aquí esto sería epitróclea, que sería ver esta misma parte pero de atrás. Y aquí ustedes tienen donde se va a insertar el olecrano, que el olecrano es parte de los huesos que corresponden al antebrazo para dar origen al codo. Entonces ahí lo tienen. Y con esta pues terminamos la tercera clase para que vayan estudiando para su examen. ¿Ok, jóvenes? Saludos y bendiciones a todos.